Bien, queridos alumnos, vamos a ver el día de hoy en la sesión 3.4 qué cosa es el verbo yictol en la voz cal. Quizá vamos a iniciar esta sesión preguntándonos cómo decir en hebreo hagamos al hombre a nuestra imagen. Voy a utilizar esta pregunta para definir qué cosa es el verbo yictol. Si nos preguntamos en hebreo hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cómo se dice esta expresión en hebreo? Necesitamos utilizar algo que no ha ocurrido, porque sabemos que el perfecto, el perfecto es algo que ha ocurrido, pero el imperfecto es yictol, eso es lo que significa yictol, imperfecto. El yictol es algo que no ha ocurrido, que todavía no ocurre, está por cumplirse. Entonces vamos a analizar aquí, por ejemplo, en esta oración, hagamos al hombre, no es algo que ya se ha hecho, sino es algo que está por hacerse. En español esto es como un imperativo, hagamos, ¿no? Corramos, pintemos, pero es algo que todavía no ha ocurrido, está por ocurrir y apunta hacia un futuro. Entonces, en el imperfecto en el hebreo, otro nombre para el imperfecto es yictol, son dos nombres equivalentes, así que ustedes van a encontrar en los libros de hebreo dos nombres para esta forma del hebreo, del verbo hebreo. Van a encontrar la palabra yictol y van a encontrar la palabra imperfecto. Y los dos son equivalentes. Si ustedes encuentran verbo hebreo imperfecto o verbo yictol, estamos hablando de la misma cosa. Ops. Entonces, no hay diferencia para aquellos que puedan confundirse. Imperfecto y yictol son la misma cosa. Ahora, ¿cómo decir en hebreo hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Cómo decimos esto de hagamos? ¿Cómo hacemos para expresarnos en yictol o imperfecto? ¿Cómo hacemos para escribir un verbo yictol o imperfecto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si ustedes recuerdan, el verbo perfecto tenía una tabla de terminaciones. Si tú te memorizabas la tabla, simplemente lo único que tenías que hacer es añadir un sufijo a un verbo como, como catal, ¿no? Catal. Vamos a escribirlo aquí. Catal. Si tienes un verbo como catal, que significa él mató, y tú quieres decir yo maté, lo único que tienes que hacer es añadir la terminación ti. Y con esta terminación ti, tú estás diciendo yo maté. Entonces, catal, y aquí un sheba, catal ti. Y con esto, tú estás diciendo yo maté. Entonces, esto es en el perfecto, en el sistema del perfecto. Pero en el sistema del imperfecto, no se utilizan estas terminaciones, son otras terminaciones las que se utilizan. Así que las que memorizaste para el perfecto solo sirven para acciones que ya se realizaron o que ya se completaron. En el imperfecto son acciones que están por cumplirse, están en un futuro, esto es lo que estábamos hablando, están en progreso a cumplirse, no son progresivas, pero están en el futuro. Mayormente se traducen como futuro. Entonces, ¿qué se hace? Para esto necesitamos aprender esta tabla. Esta tabla es la tabla de las declinaciones del verbo imperfecto o yictol. Y esto es vida o muerte en hebreo. Tú necesitas aprender esta tabla de memoria. No es tan difícil como verás porque se repite mucho. Por ejemplo, si tú miras en esta tabla, solamente la primera parte, o sea, todos ellos tienen un prefijo. Cuando está antes de la raíz del verbo hebreo tiene tres consonantes. Uno, dos, tres. Y el prefijo de esta raíz, el prefijo lo que va antes, en este caso es repetitivo, tanto para los singulares como para los plurales, excepto esta última, esta última eh, persona, la primera persona,
es la que es un poco diferente. Pero si comparas en ambos casos, ambos tienen los mismos prefijos. G, T, 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 E, G, T, 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 ni. Entonces, si tú memorizas una, prácticamente es como memorizar las dos, con la excepción de la primera persona, que es diferente para los singulares y para los plurales. La otra cosa que es interesante notar es que prácticamente en el singular ninguno tiene un sufijo. Prácticamente no hay ninguno que tenga sufijo excepto la segunda persona femenino singular. Solo solo esta persona tiene un sufijo y el resto no lo tiene. Entonces, si tú ves un verbo que tenga sufijo como estos de acá, debes esperar que sea plural. Un truco bastante fácil de recordar, ¿no es cierto? Si tienes un sufijo, entonces debe ser plural. Muy importante. Entonces, excepto, obviamente, la primera persona, pero perdón, la segunda persona femenino singular. Pero esta terminación es i, así que es muy diferente de estas que está acá, así que es fácil de memorizarlo. Muy bien, pasemos entonces a una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la mejor manera de memorizar esta tabla? Es importante que tú codifiques tal como te enseñé a hacerlo en el verbo cal, en la tabla para el cal. Tú podrías memorizar esto si tomas en cuenta los sonidos. G, T, 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 E, G, T, 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 ni. ¿Cómo puedes memorizarte eso? Bueno, tienes que codificarlo. Así que te voy a dar un momento para que tú reflexiones y me digas cuál sería la mejor manera de memorizar esta tabla. Vamos a dejarlo esto para la sesión en vivo, para que discutamos cuál es la mejor manera de memorizar y cada uno de ustedes podría traer una propuesta en clase. Eh, es una actividad de clase, no tienes que hacer nada en el trabajo en Classroom, pero quisiera que tú me digas cómo podrías memorizar esto. Perfecto. Una vez que logras memorizar esta tabla tendría que estar en tu mente para que pudieras traducir sin problemas los verbos hebreos. Quiero decirles que con las dos tablas que ustedes han memorizado van a poder resolver prácticamente el 80% de los casos de los verbos hebreos. Bueno, estoy haciendo una estimación, entre un 70-80%. Así que estas dos tablas prácticamente constituyen el centro del aprendizaje de los verbos hebreos. Aquí está un salvavidas de sobrevivencia. Muy bien, vamos a ir a la práctica. Entonces, vamos a suponer que tú ya lograste memorizar la tabla y entonces vamos a ir a traducir esta frase, justo la frase que estábamos diciendo al inicio. Hagamos al hombre. ¿Cómo poder decir eso? Bueno, esta es la sentencia en oración. Vamos a traducir esto con ustedes y vamos a comenzar. Hay algunas cosas que van a ser repetitivas porque ya las hemos visto en los ejercicios de traducción anteriores. Por ejemplo, aquí dice va y en esto ¿qué cosa es? Esto es una conjunción. Y las conjunciones, esta conjunción es el equivalente de la palabra y en español. Y. Y, y aquí viene el verbo hebreo. Recuerden que el verbo hebreo tiene tres consonantes. No se olviden de eso. El verbo hebreo tiene tres consonantes y aquí están las tres consonantes. 1, 2 y 3. ¿Y qué cosa significa el verbo amar en hebreo? Significa hablar o decir. Hablar. Eso es lo que significa. Hablar. Ok, perfecto. Pero ahora notamos que este hablar tiene un prefijo y es esta yot que está aquí. Oh, entonces si el verbo tiene un prefijo, una yot, ¿qué persona del verbo es esta? Bueno, en la tabla del Yictol que habíamos aprendido, solamente existe una opción con yot. Mira, la opción con yot es la tercera persona masculino singular. La única que tiene una yot. El resto de personas no tiene yot, excepto en el plural donde tú tienes una yot, pero tienes una terminación también. Entonces, en este caso,
no tienes una terminación, tienes una yod sin terminación, lo cual significa que esto es la tercera persona masculino singular. Si te preguntamos en clase cuál es la persona de este verbo yictol, tú dirías una tercera persona masculino singular. Y la traducción de esto es habló, porque la raíz es habla, pero como está en tercera persona sería habló. Y habló o dijo. Cualquiera de las dos traducciones es válida. Muy bien. Y dijo. ¿Quién es el que dijo? Bueno, aquí venimos con la palabra Elohim, que habíamos analizado anteriormente. Es un sustantivo. Y habíamos analizado el hecho de que está en plural. Pero al estar este verbo en singular, porque eso es lo que es este verbo en singular, no podemos traducir esto como dioses en plural, sino como Dios, porque hay una concordancia, debe concordar el verbo con el sujeto en persona y número. Es algo que todas las lenguas hacen. Por ejemplo, tú no puedes decir ellos comió garbanzos. No, tú tienes que decir ellos comieron garbanzos. Es una concordancia en persona y número. De igual manera en el hebreo debe haber una concordancia en persona y número con el verbo. Perfecto. Y habló Dios o dijo Dios. Y aquí viene otro verbo hebreo que también podemos ya traducir basado en nuestra tablita que estamos aprendiendo. Recuerden que el verbo hebreo tiene 3 consonantes, eso es muy importante. Y aquí tenemos la primera letra de este verbo hebreo, es la nun. Si vamos a nuestra tablita, ¿cuál de estas es la nun? ¿Quién tiene la nun? A ver, esperemos. Tic, 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 tic. Ok, perfecto. Es la primera persona común sin plural, común plural. Es decir, nosotros, nosotros. Ok, entonces es nosotros. Y aquí está la raíz del verbo asá. Asé, que está aquí, pero está declinado, pero la raíz es asá. ¿Y qué es asá? Es hacer. Está fácil de hacer, ¿no? Hay una relación fonética, pero no es semántica ni etimológica, simplemente fonética. Es una pura coincidencia. Y nosotros hacemos. Entonces, nosotros hacemos o nosotros haremos, porque nosotros está en primera persona como un plural. Entonces, haremos, haremos, sería la traducción. Recuerden que es el imperfecto. El imperfecto es algo que todavía no se ha hecho, así que puede ser pues, futuro. O podría ser una especie de imperativo, como hagamos, ¿no? Nos, entonces hay dos opciones, ¿no? Haremos o hagamos. Algo así. Hagamos. Cualquiera de las dos posibles traducciones es ok, porque el imperfecto, la idea del imperfecto es algo que todavía no se ha realizado, está en el futuro, está por realizarse. Y el imperativo, en este caso, no tendría ningún problema. Aunque no es un imperativo, pero es algo que va a ocurrir. Entonces, y dijo Dios, hagamos o haremos. ¿Qué cosa es lo que van a hacer ellos? Ellos, digo, por referirme a Dios, como si fuera plural, pero en realidad, ¿qué cosa es lo que va a hacer Dios? Hagamos Adam, hagamos el hombre, hagamos al hombre. Eso es lo que van a hacer. Es interesante notar que el verbo aquí está en plural. Ah, muy interesante, porque anteriormente el verbo estaba en singular. Y dijo Dios, es decir, uno de ellos, eso es lo que él quiere decir el texto. Es un punto teológico para discutir. Lo que nos dice claramente es que Dios es un singular, dijo Dios,
hagamos. Es como si uno de los miembros de la divinidad dijera al resto, vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Y entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden formar al hombre. Bueno, sé que tal vez esta interpretación no cuadra con todas con muchos puntos de vista, pero es una posibilidad cuando nosotros leemos este texto, porque en primer lugar encontramos el plural aquí. Esto es plural. Esto es plural. Sin lugar a dudas es plural. Y esto de aquí es singular. Esto no es plural, singular. Entonces uno de ellos, aparentemente, y dijo Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios. Y dijo Dios, hagamos. Vamos a participar de la creación, los tres miembros de la divinidad. Interesante. Bueno, vamos a dejarlo ahí para teología y vamos a ir a otro ejemplo de lo que es el imperfecto o el verbo yiktol en hebreo. Y esto es algo que se encuentra también en Génesis capítulo 1. Y dice, Vayomer, Vayomer, va es algo que ya hemos visto constantemente y es la conjunción y. Y aquí viene algo que acabamos de ver hace un momento, porque dice Yomer. Recuerden que todo verbo hebreo tiene tres consonantes. Y aquí vienen las tres consonantes. Amar, ahí están, una, dos, tres consonantes. Y tiene un prefijo, la yot. ¿Dónde encontramos el prefijo con una yot? Volvamos a la tabla y nos damos cuenta, la única persona que tiene un prefijo con una yod es la tercera persona masculino singular. El resto tiene, sí, acá hay una que tiene yod, pero también tiene una terminación. Así que no concordaría con este verbo. Y así que dice, y dijo otra vez, tercera persona masculino singular, y dijo. Ajá. Y dijo, esto es otra vez tercera persona, masculino, disculpa por mi caligrafía, singular. Oh, y dijo otra vez Dios, este es el sujeto de esta oración. Y dijo Dios, ¿qué cosa es lo que dijo Dios? Y aquí viene el asunto de qué cosa es lo que dijo Dios. Eh, Yishretsu. Yishretsu. ¿Qué cosa es esto? Vamos a analizarlo. Recuérdense otra vez que la clave para identificar un verbo es que tú guardes en tu mente que un verbo hebreo tiene tres consonantes. Y aquí están las tres consonantes de este verbo hebreo. Y un verbo hebreo tiene tres consonantes. Y si es imperfecto, siempre va a tener un prefijo y algunas veces va a tener un sufijo, especialmente si es plural. Así que es muy probable que esto sea un plural. Vamos a verlo. Tiene que tener una yod y tiene que terminar aquí en la U. Así que vamos a ver si eso es lo que pasa aquí. Tiene que tener una yod. Así que las únicas personas que tienen una yod son las terceras personas, tanto en el singular como en el plural. Vemos que aquí hay una yod y aquí también hay una yod. Pero la única opción que tiene un sufijo aquí, que termina ese sonido U, es la tercera persona masculino plural. Así que vamos a ir aquí y la única opción que termina es esta en tercera persona masculino plural es esta. Entonces este es un verbo tercera persona masculino plural. Tercera persona masculino plural. Así como está acá. Tercera masculino plural. Y aquí también tercera persona masculino plural. Ok, pero ¿qué significa charatz? Charatz es como... a ver, quizá la idea es
salir en enjambres, como producir en enjambres, algo así. Vamos a hacer quizá una palabra más o menos cercana en español sería producir, producir abruptamente, ¿no? Y dijo Dios, produzcan, produzcan, producir, es producir como enjambres, es decir, llenarse de enjambres, ¿no? Produzcan, y aquí viene el término hamajin. Anteriormente habíamos analizado que el artículo tiene la característica de tener un dagesh en la siguiente palabra. Y esto es un artículo. Esto de aquí es un artículo. Ja es un artículo. Así que las. ¿Y qué cosa es? Las aguas. Esto es lo que es Hamajin, las aguas. Muy bien, entonces, y dijo Dios, produzcan las aguas. Interesante. Y dijo Dios, produzcan las aguas. ¿Qué cosa van a producir las aguas? Cherets. Ahora, aquí hay algo interesante. Tú, a primera vista, vas a llegar a la conclusión, mirándolo superficialmente, que estos dos se parecen mucho. Efectivamente, se parecen mucho, porque tenemos la Shin, la Resh, ¿no? Y todo es muy parecido. La Tzade, todo, solo que está en la Tzade final, en su forma final, y aquí en su forma normal. Pero es la misma raíz, sí, es la misma raíz. Pero la diferencia está que esta palabra tiene dos segoles debajo. Y cuando hay una palabra que tiene dos segoles abajo, es muy probable que esto sea un sustantivo segolado. Así que voy a poner sustantivo segolado. O sea, es un sustantivo que tiene dos segoles. En otras palabras, es un sustantivo que tiene relación con el verbo, pero que es un sustantivo. ¿Cómo diríamos producir? En realidad la palabra producir en enjambre sería el verbo. ¿Y cómo sería esto en un sustantivo? Bueno, simplemente lo vamos a poner como enjambre. Enjambre, o si no, algo más cercano de repente o más genérico, podría ser ejército, quizá. Bueno, porque tú sabes que un enjambre es un ejército también, ¿no es cierto? Si tú tienes un enjambre de abejas, es un ejército de abejas. Bueno, son términos españoles cercanos a la palabra hebrea charatz o cheretz. Ok, entonces van a producir las aguas un enjambre, un ejército de qué? De nefesh. ¿Y qué cosa es la palabra nefesh? Otra vez, mira, si tú miras detenidamente, nefesh tiene 12 goles. ¿Qué significa esto? Que esto es un sustantivo segolado. Esto es lo que es un sustantivo segolado, tiene 12 goles y significa alma. ¿Qué tienen que producir las aguas? Alma. ¿Qué tipo de alma? Y aquí viene la siguiente palabra, en la siguiente línea, Haya. Haya significa viviente o vivo, vivo, vivo. Un alma viva, no un alma muerta. Lo que quiere decir el texto es que las aguas van a producir un enjambre, un ejército de almas vivientes, vivas. Interesante. Muy bien, esta sería la traducción de nuestra segunda oración. Como vemos, el verbo hebreo, en este caso el imperfecto, que es lo que nos importa en esta lección, tenemos dos verbos imperfectos aquí. ¿Cómo lo reconocemos? Fácilmente viendo el prefijo, lo que está antes, como la yod, y aquí tenemos la otra yod, y lo que está al final. Entonces, antes y al final. Es importante que veamos los dos, lo que está antes y lo que está al final. Y vamos a tener una idea de qué persona y qué número es este verbo hebreo. Muy bien, espero que eso nos sirva. ¿Qué aspectos te fueron más fáciles y difíciles de aprender en esta lección? Bueno, es algo que por favor tráelo para tus comentarios en clase. Muchas gracias.